Bien, hoy voy a retomar un poco el concepto de raíz unitaria que definí la clase pasada. Como ustedes recordarán, la clase pasada fue un poquito más árida que otras clases, puesto que es uno de los temas probablemente más importantes que existe en el análisis de series de tiempo y que tiene que ver con este proceso de entender qué significa que una serie tenga raíz unitaria. Bien, ahora voy a tratar de iniciar mi exposición con un mini resumen de lo que hicimos la clase pasada. Bueno, más que mini resumen, retomar la última parte y las conclusiones y, y discutir un poquitito cómo leer las pruebas de hipótesis asociadas con cada una de las pruebas que vamos a ver hoy. Hoy mi plan es retomar un poco las pruebas de Dickey-Fuller, de las pruebas de la generalización de la Dickey-Fuller, que se conoce como prueba Dickey-Fuller aumentada. Dos pruebas más, una Phillips-Perron y otra más que es de Kawatowski et al. Bien, ahora, entonces, para retomar mi exposición, más o menos lo que la clase pasada, si es que podemos hacer una idea que resuma a qué me referí la clase pasada, es a lo siguiente. Normalmente cuando hacemos un análisis de series de tiempo, pensamos en que una serie puede ser descrita más o menos por lo siguiente, ¿no? Por una constante más delta veces una tendencia, más un coeficiente que voy a denominar rho veces y de t menos 1, más un término de u de t. En general, si pensamos que una serie satisface esta ecuación, es decir, en general lo que estaríamos diciendo es que la serie de tiempo es en realidad un R1. ¿Sí? Es la forma más básica de un autorregresivo, un R. Con algunas particularidades o cualidades adicionales. ¿Cuál es la cualidad adicional que tiene? Es que tiene un componente de tendencia. Ese componente de tendencia está, digamos, considerado dentro de la ecuación por este término. Lo que significa es básicamente que estamos asumiendo que el proceso autorregresivo depende de los valores inmediatos anteriores de la serie, más el aporte que le da la trayectoria que ya venía trayendo la serie. Esto muchas veces se le conoce como inercia, ¿no? Es decir, la inercia que ya traía la serie contribuye, ¿cómo contribuye la inercia de la serie al comportamiento de la serie misma? Bien, entonces, ese es en general como el planteamiento del cual inicié la clase pasada. Entonces, yo relajé, también entre otras cosas que hice la clase pasada fue relajar el supuesto de estacionariedad. Y dije, bueno, la primera parte que voy a relajar del proceso de estacionariedad es que voy a decir que en promedio la serie ya no va a tener como media una constante, sino va a ser una media que puede cambiar con el tiempo. Es decir, estoy asumiendo que es posible que la serie en promedio vaya creciendo conforme el tiempo va avanzando, o va decreciendo conforme el tiempo va avanzando. También asumí que la covarianza que existe entre la serie en un momento dado y la serie en otro momento, S, era simplemente una función que ya conocíamos, una función gamma, que solo depende de la distancia que existe entre T y S. Y esta función la podemos construir con la forma habitual que lo hemos venido aquí. Sin embargo, una cosa que no cambié y que no relajé del concepto de estacionariedad fue que dije, la varianza de y de t seguirá siendo una sigma cuadrada. Seguirá siendo una constante para todo t. Es decir, ahora voy a asumir que hay dos formas de estacionariedad. Y las dos formas las voy a tratar de dibujar a continuación. Es la primera forma de estacionariedad, que fue con la que iniciamos este curso. Dijimos, bueno, voy a hacer aquí los gráficos. Digamos que
aquí voy a tener a y, el valor de y, el valor de y, el tiempo y el tiempo. Entonces, asumamos que la primera historia de estacionalidad, como la planteé cuando iniciamos el curso, fue, pues bueno, identificamos dónde está una media y digamos que la serie va a oscilar alrededor de esta media. Entonces a esto le llamamos ser estacionario, ¿no? Es decir, que podíamos identificar esta trayectoria, la podíamos capturar o identificar con la solución de la ecuación de diferencia. A eso le llamamos estacionalidad, digamos, en un primer momento, estacionalidad de la forma 1. Con esta, con la forma relajada en la cual voy a pensar ahora la estacionalidad, voy a asumir que la media de la serie puede ser una trayectoria como esta. Puede ser una recta, aquí, y a esto le voy a llamar mu de t. Esto va a ser la media de la serie. Entonces, la diferencia es ya no es una constante alrededor de la cual oscila la serie, sino es una trayectoria. Y voy a asumir que la serie entonces oscilará alrededor de esto. En estricto sentido, lo único que estoy haciendo es cambiar mi idea de cómo es la estacionariedad en términos de la media. En el primer caso, en el caso más rígido, y que fue con lo que trabajé todos los conceptos de AR, MA, ARIMA, ARMA, y vectores autorregresivos, toda esa técnica la trabajé con la forma de estacionalidad 1. Ahora, a partir de este momento, bueno, voy a decir que puedo considerar que existe otra posibilidad de que la serie sea estacionaria. Y es asumir que alrededor de una media que puede crecer con el tiempo, la serie se mantiene alrededor de esa media. Entonces, en general, la forma de estacionariedad 2 es una, digamos, una generalización de la forma 1, porque la forma 1 es un caso particular de la 2. Entonces, en este punto es donde estamos. Ahora bien, me voy a regresar a mi ecuación que planteé aquí arriba. Esta ecuación que estoy aquí, voy a poner aquí pelitos. Esta ecuación, conocida como un AR1, podríamos decir que la manera en que vamos a identificar cuándo es posible que la serie sea estacionaria es haciendo una pequeña transformación de esta ecuación. Entonces, vamos a asumir en un primer momento en que no sabemos nada de la serie, no sabemos si es estacionaria o si no lo es. Lo único que sabemos es que la serie es una serie que nos encontramos en algún momento de nuestra vida y que queremos analizar. Entonces sabemos que la serie en principio se puede comportar como un AR1 con la cualidad que describí, que es como una tendencia, más un componente que le puse ρ aquí, que multiplica a y de t menos 1 más un término de ρ u de t. Lo que propongo ahora es, bueno, ¿qué pasa si a esta ecuación resto de cada uno de los lados de la ecuación al y de t menos 1? Es decir, ¿qué pasa si hago esto? Y de t menos y de t menos 1. Bueno, esto sería igual a alfa más delta de t más ρ, que multiplica y de t menos 1 menos y de t menos 1 más u de t. Entonces, siguiendo mi notación, yo sé que a la primera parte del lado izquierdo del signo igual, lo puedo denominar simplemente como delta y. Es la serie en diferencia. Del otro lado lo que tendría es alfa más delta de t más ρ menos 1 que multiplica a y de t menos 1 más u de t. Tendría yo esta expresión. Y bueno, y esta expresión voy a cambiar un poco la notación que existe y voy a renombrar a quién es ρ menos 1. Y esta ecuación la voy a nombrar como delta y de t es igual a alfa más delta de t más, voy a poner beta de y de t menos 1 más u de t. Y esta ecuación, si lo vemos de esta manera, es la ecuación
del modelo A, que yo denominé como modelo A en el caso de la prueba Dickey-Fuller. Ahora bien, revisemos un poco la intuición detrás de esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Pensemos en lo siguiente. Yo sé de la teoría de los procesos autorregresivos. Yo sé que una ecuación de esta forma se puede interpretar también como un AR1. ¿Por qué? Porque este está rezagado aquí un periodo. Yo sé que esta ecuación puede ser convergente, es decir, puede ser estable en el largo plazo, dicho de otra manera, siempre que beta sea en valor absoluto menor a 1. Si es mayor a 1, yo sé que esto va a explotar y que la trayectoria nunca va a ser convergente en ningún punto. ¿Esto de dónde lo sé? Lo sé de los AR, de los autorregresivos. Bien, entonces ese caso ya lo doy por descontado. No me voy a preocupar cuando beta sea mayor a 1. Ese no me preocupa. Ahora me voy a preguntar por los siguientes casos. ¿Qué pasa cuando beta es exactamente igual a 1? Cuando beta sea exactamente igual a 1, quiere decir que Rho, en estricto sentido, fue 2. Y eso, pues, significaría, entre otras cosas, me voy a regresar a mi ecuación que está aquí arriba. ¿Qué significaría que Rho fuera igual a 2? Esto implicaría que este componente de aquí sería mayor a 1, lo cual, entre otras cosas, significa que sigo en el caso en el cual el coeficiente es mayor a 1, es decir, este proceso explota. Bien. Entonces, en realidad, esto me lleva a preguntarme, entonces, ¿cómo debe ser Rho para que este proceso sea convergente? Bueno, para que este proceso sea convergente, Rho debería de ser en valor absoluto menor a 1, para que este proceso sea convergente. Bien. Ahora, entonces eso ya lo sé. Entonces, cuando Rho es menor a 1, yo estoy seguro que este proceso es estacionario. ¿Por qué? Porque así construí los autorregresivos. Bien, entonces, el único caso que podría ser, que queda en duda, es cuando Rho es exactamente igual a 1. ¿Qué significa que Rho sea exactamente igual a 1? Bueno, entre otras cosas, eso implica que beta sea igual a 0. Eso es lo que implica. Bien, ahora, ¿qué implica que beta sea igual a 0? Bueno, si beta es igual a 0, entonces vamos a poner si beta es igual a 0. Entonces lo que va a pasar es que delta y de t va a ser igual a alfa más delta t más u de t. Ahora, y esta ecuación que está aquí es un proceso que describe una trayectoria estacionaria. ¿Cómo lo sé? Pues grafiquémoslo simplemente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a graficarlo. ¿Cómo sería una gráfica de un proceso como este? Bueno, una gráfica que sería como un proceso sería el siguiente. Sería, bueno, aquí tengo el tiempo y aquí tengo delta y. Voy a graficar entonces. Entonces yo supongo que inicia en alfa. Vamos a suponer que delta es positivo y que entonces la tendencia es creciente. Entonces una recta. Entonces la recta que va aquí, esto es delta t. Esta es la recta que empieza en alfa y que sigue la trayectoria delta t. ¿Y cómo es UDT? Bueno, UDT es un proceso puramente aleatorio. Eso quiere decir que lo único que significa UDT es que van a ser siempre oscilaciones alrededor de esta serie. Es decir, es un proceso estacionario. Bien, esta lógica, entonces, es lo que me permite construir la prueba de hipótesis asociada a identificar cuándo una serie es estacionaria. Voy a tratar de recapitular cómo he venido exponiendo la idea. Entonces, yo inicié con un proceso como este. Voy a cambiar de color. Yo inicié con un proceso como este. Y dije, bueno, este proceso lo puedo reconstruir o digamos reordenar en una cosa que sea más como esta expresión que voy a poner aquí, ¿no? Esta expresión que está aquí me permite inferir que existe estacionariedad siempre y cuando beta, el que está aquí, cumpla ciertas condiciones. ¿Y cuál es la condición que debe cumplir? Que beta sea igual a 0. Si beta es igual a 0, entonces yo puedo garantizar
que el proceso en diferencias se vuelve estacionario. Noten eso. El proceso de y de t, cuando le tomo la primera diferencia, se vuelve estacionario cuando beta es igual a 0. ¿Qué significó que beta fuera igual a 0? Esto significaba que rho, este rho de aquí, era igual a 1. ¿Qué significa que rho sea igual a 1? Quiere decir que entonces todo este proceso que está aquí era explosivo o no era estacionario, dicho de otra manera. Entonces, conclusión, a grosso modo, es lo siguiente. Lo que hacen las pruebas de raíz unitaria, al menos las 3 que vamos a ver en principio, las 3 primeras que vamos a ver, es que van a identificar si una serie y de t puede estar en cualquiera de 2 casos. En el caso 1 es que sea estacionario. Y un caso 2, que no sea estacionario. Ahora bien, el problema que tenemos es que, como yo planteé mi teoría hasta este punto, es que yo no sé identificar cuándo la serie es estacionaria. Lo que sé identificar es cuándo la diferencia de la serie se vuelve estacionaria. Eso es bien importante que lo tengan presente. Yo no sé resolver el problema para y de t. Sé resolver el problema para delta y de t. Para delta de y de t también puedo tener 2 escenarios. 1 y 2, ¿no? Uno que sea estacionario y 2 que no sea estacionario. Pero en delta y de t, yo sé que si sucede que beta es igual a 0, entonces yo puedo garantizar que la primera diferencia se volvió estacionaria. Pero si beta es igual a 0, entonces eso significó que la serie y de t era no estacionaria. Entonces no sé si ven la implicación. Cuando delta y de t es estacionaria, entonces implicó digamos, por construcción, que la serie sin diferenciar era no estacionaria. Entonces, esta es probablemente la limitación más importante que tienen las pruebas de raíces unitarias, que nos permiten identificar cuándo la diferencia se vuelve estacionaria, pero no nos permite decir si la serie originalmente era estacionaria. Eso es al menos para las 3 primeras pruebas de raíz unitaria que vamos a ver. La última prueba tiene la ventaja que nos hace el caso contrario. Sí permite identificar cuando la serie en sus niveles, es decir, sin tomar ninguna diferencia, es estacionaria. Bien. Ahora, y ya para cerrar esta parte de mi discusión, quiero entrar entonces a un punto adicional. La última parte que quiero ver de esta sección que estoy discutiendo es que las pruebas de hipótesis, la estructura de prueba de hipótesis entonces va a ser de la siguiente manera. Entonces, la hipótesis nula va a ser que beta 0 es igual a 0. ¿Qué implicación tiene esto? Es que la diferencia de y de t es estacionaria. Eso es lo que significa. Bien. Y la alternativa es que beta 0 es distinta de 0, pero no cualquier distinta de 0. De hecho, como lo discutimos, no puede ser en general distinta de 0, sino más bien es en general es menor a 0. Y entonces esto implica, o lo podemos decir que esto va a implicar que y de t era estacionario. Eso es lo que va a significar. Bien. Ahora, dada esta prueba de esta estructura de hipótesis nula, ya debe ser más o menos claro para ustedes que esto es una prueba de una sola cola. Entonces, vamos a utilizar tablas TDStudent, pero para pruebas de hipótesis de una sola cola. Eso implica que cuando ustedes hagan un gráfico para hacer su prueba de hipótesis, van a tener lo siguiente. Aquí van a tener el soporte de la TDStudent, y aquí van a tener, bueno, voy a utilizar una T mayúscula, perdón, para no, así, una T mayúscula para decir una T, y aquí vamos a tener la probabilidad
de que T sea igual a T. Entonces, ¿cómo es una T de student? Una T de student es como una campana de Gauss, muy parecida, nada más ligeramente más chaparrita, ¿no? Como que más aplanar, más platicúrtica. Entonces, la zona de rechazo de esta prueba de hipótesis va a estar en esta región, en la región que está aquí. Es decir, vamos a tener un valor crítico aquí, T pelitos, a partir del cual vamos a decir, si mi T de estimado me sale en una región que tome valores hacia acá, entonces estaré en la zona de rechazo de la hipótesis, ¿no? Si estoy en la zona que está de este lado hacia acá, entonces estaré en la zona de aceptación de la hipótesis. ¿Vale? Bien. Ahora, me regreso entonces a mis pruebas de hipótesis, a mis pruebas de raíces sanitarias. Y lo quiero hacer de esta manera. La prueba Dickey-Fuller, la vimos la clase pasada, tiene 3 modelos bases, ¿no? Entonces, Dickey-Fuller, como la construimos, tiene el modelo A. Le voy a poner modelo A. Modelo A. La diferencia de la serie es igual a una constante más delta t más beta y de t menos 1 más u de t. Entonces, el modelo A considera que el proceso que se vuelve estacionario tiene media y constante y tendencia. O más bien constante y tendencia. Entonces, tiene alfa y a delta. El modelo B es igual, modelará la serie en diferencias y dirá, bueno, esto es simplemente alfa más beta de y de t menos 1 más u de t. El módulo B asumirá que la serie, cuando la hacemos diferencia, pierde la tendencia. Y por lo tanto, se vuelve estacionaria alrededor de una constante. Y el modelo C quiere decir que y de t es igual a beta y de t menos 1 más u de t. El modelo C simplemente prueba que cuando haces la diferencia de la serie, pierde la tendencia y pierde la constante y se centra en el cero. Entonces se vuelve, podríamos decir que si aceptamos el modelo C, estaríamos en un escenario en el que tenemos un proceso puramente aleatorio, porque está centrado en el cero. Es el caso más restringido. Entonces, la manera de leer esta prueba de hipótesis o esta estructura de, más que de prueba de hipótesis, esta prueba de raíz unitaria es que el modelo A es el modelo más general, el más libre, el que nos permite considerar una tendencia y una media. El modelo B es el modelo intermedio, en el que dice, bueno, solamente es alrededor de una constante. Y el modelo C es el más restrictivo. El modelo C asume que el proceso es tan estacionario como un ruido blanco. Esto es Dickey-Fuller, y esto lo conversamos y probamos algo de esto en la clase pasada. Ahora bien, Dickey-Fuller tiene una generalización. Y la generalización es bien particular, porque, bueno, más que particular, debe ser más o menos inmediata para ustedes pensarlo de esta manera. Bueno, ustedes aquí en este punto lo que pueden decir es medio extraño que cuando yo tomo la diferencia de la serie, cuando tomo la primera diferencia de la serie, únicamente hago la regresión respecto de la serie rezagada a un periodo y ya. No incorporo otros regresores dentro de esta regresión. ¿Cómo qué otros regresores podría yo incorporar? Bueno, podría yo incorporar las diferencias de la serie rezagadas. ¿Y eso por qué podría ser bueno? ¿Por qué podría ser válido? Bueno, porque yo sé que los procesos estacionarios no necesariamente tienen un ruido blanco asociado, es decir, no solamente tienen un U asociado, sino que además pueden tener la misma serie rezagada periodos hacia atrás. Eso es lo que se le denominamos AR, un AR de orden P. Bien, entonces lo que va a hacer Dickey-Fuller es tomar el modelo de Dickey-Fuller, lo que va a hacer la Dickey-Fuller aumentada es tomar Dickey-Fuller simple y construir un autorregresivo de orden P-1 dentro de la ecuación. Entonces, al final del día,
la propuesta de la generalización de la prueba de raíz unitaria de Dicke-Fuller es algo que se conoce como ADF, por el acrónimo de Admoinsen-Dicke-Fuller. Entonces es la prueba Dicke-Fuller aumentada, tendrá también un modelo A, que va a estar dado por lo siguiente: es tomar la diferencia de la serie, pensar que tiene una media, más una tendencia, más el proceso rezagado un periodo hacia atrás, más, y aquí está el aporte que hace Dicke-Fuller aumentada, que es más un coeficiente teta 1 asociado a delta y de t menos 1, más un coeficiente teta 2 asociado a delta y de t menos 2, más puntitos, más un teta, voy a utilizar t menos p más 1, nada más porque esa es la notación convencional en los libros de, bueno, más que delta t menos p, es delta p más 1, delta tp menos 1, perdón. Delta p menos 1 por, falta aquí delta, perdón, por delta y de t menos p más 1, más el proceso puramente aleatorio. Entonces, lo que hace Dicke-Fuller aumentada es toma el modelo tradicional de Dicke-Fuller, que sería únicamente este componente que está aquí, más obviamente el término de error, y le agrega la misma serie rezagada P menos un periodo, y modela esto como si fuera un autorregresivo de orden P menos 1. Esto, ¿por qué es una fortaleza para la prueba de raíz unitaria? Bueno, es una fortaleza porque permite eliminar del término de error factores que sí podríamos controlar. ¿Y como qué factores sí podemos controlar? Es decir, que exista algún grado de persistencia de la serie una vez que la hemos diferenciado. ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, incluyendo rezagos de la misma serie. Este es el modelo A. El modelo B, entonces, debe ser más o menos obvio para ustedes, que es el mismo modelo B de Dicke-Fuller, pero con los componentes autorregresivos que incorporé en este caso del modelo A. Entonces, voy a escribir el modelo B. El modelo B sería de una cosa más o menos como de este estilo. Vamos a ponerlo por acá. Sería delta y de t igual a alfa más, hasta ahí se acaba porque ya no tiene delta t, más beta y de t menos 1, más un teta 1 que multiplica a delta y de t menos 1, más puntitos, más un teta p menos 1 que multiplica a delta y de t menos p más 1, más u de t. Entonces, el modelo B es igual al modelo de Dicke-Fuller más el componente autorregresivo o el ARP que estamos incorporando en la segunda línea. El modelo C, de forma análoga, sería delta y de t igual a beta y de t menos 1, simplemente eso, más los componentes de teta 1, delta y de t menos 1, más teta p menos 1, delta y de t menos p más 1, más u de t. Bien. Y la estructura de hipótesis sigue siendo exactamente la misma en estos tres modelos. Lo que queremos probar es si beta en cualquiera de los tres modelos, ya sea en el modelo A, o en el modelo B, o en el modelo C, en cualquiera de los tres, lo que queremos saber es si beta es igual a 0 o menor a 0. Eso es lo que estamos probando, en cualquiera de los tres modelos. Esto es Dicke-Fuller aumentado. Bien. Ahora, una tercera prueba es una prueba que se conoce como de Phillips y Perron. Entonces, la vamos a abreviar como PP, ¿no? Pues nada más porque por Phillips y Perron. Entonces,
La prueba es muy sencilla porque ellos, Phillips y Perron, más o menos se preguntan lo mismo que Dicke-Schuller. Entonces dicen, bueno, podemos asumir que la serie tiene un componente más o menos de este estilo, que es y de t es igual a d por nu más rho, que multiplica a y de t menos 1 más u de t, que es algo muy parecido a lo que habíamos descrito cuando hicimos Dicke-Schuller. La diferencia es que ahora estoy incorporando un componente que les denominé d por nu. Lo que dice Phillips y Perron dicen, bueno, en este componente d por nu puede haber cualquier cosa. Puede haber tendencia, puede haber constante, puede haber nada. O cero, es decir, entonces, en estricto sentido es igual, digamos en términos de una ecuación, es igual que un proceso Dicke-Schuller, porque incluso la estructura de hipótesis que plantean Phillips y Perron es muy sencilla. Dice, la hipótesis nula va a ser que rho es igual a 1, que es el equivalente a la hipótesis nula de Dicke-Schuller, que es la misma, y la hipótesis alternativa será que rho, en valor absoluto, es menor a 1. Entonces, es exactamente la misma estructura de hipótesis que Dicke-Schuller. Bien, entonces probablemente ustedes dirán, bueno, pero si es exactamente lo mismo, ¿o qué lo hace particular al modelo qué hace diferente a este modelo respecto del de Dicke-Schuller? Bueno, la diferencia, o lo que asumen como diferente Phillips y Perron respecto de la prueba de Dicke-Schuller, es que lo que dice Phillips y Perron es, bueno, ¿qué pasa si asumimos que el término de error no es necesariamente un proceso puramente aleatorio en los términos que lo plantean Dicke-Schuller, sino que es un proceso de medias móviles? Es decir, ¿qué pasa si U de t se ve como una cosa de este estilo? U de t se ve como un componente phi0 que depende de epsilon en t, y epsilon como un proceso puramente aleatorio, epsilon sí es un proceso puramente aleatorio, más phi 1 de epsilon 1 más puntitos más phi de p epsilon en t, t menos 1, perdón, aquí me falta, t menos en t menos 1 hasta epsilon en t menos p. Entonces, lo que hacen Phillips y Perron es dicen, bueno, ¿por qué no pensamos que el término de error de la ecuación de y de t, u de t, en estricto sentido no es un proceso puramente aleatorio, sino que es un medias móvil? Entonces, es bien interesante porque el enfoque por lo plantean Phillips y Perron dicen, yo no me voy a preocupar por ponerle una estructura ARP a y de t. Lo que me voy a preocupar es por poner una estructura de medias móviles al error. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, es como que Dicke-Schuller les preocupa por cuando la serie se comporta como un autorregresivo de orden P. Y Phillips y Perron se preguntan por cuando la serie se comporta como un medias móvil. Más o menos de idea, ¿no? Entonces, por eso se complementan muy bien las dos pruebas de red unitaria, porque una te prueba si la serie podría ser un autorregresivo y la segunda sí podría ser un medias móvil. Y así, digamos, en términos generales es bien interesante cómo es que estas dos pruebas al final del día se complementan. Al final también esta prueba, como dada la estructura de hipótesis que yo planteo aquí, entonces lo que es muy sencillo evaluar es el tipo de modelos que están detrás de esto. Y tiene tres modelos idénticos a Dicke-Schuller. Entonces va a tener, por un lado, el modelo A, que va a ser y de t, va a ser igual a alfa más la pendiente más rho de y de t menos 1 más u de t. Este es el modelo A. Ahora bien, noten que la diferencia es que Phillips y Perron lo evalúan desde la serie niveles y no toman la diferencia. Y se preguntan por el coeficiente rho. Lo que hacemos en Dicke-Schuller nos preguntamos por algo equivalente, que es el coeficiente rho respecto de 1, ¿no? Porque rho menos 1, eso es beta.
El modelo B, entonces, de Phillips y Perron, va a ser igual a y de t es igual a alfa más rho de y de t menos 1 más u de t. Y por último, el modelo C bueno, perdón, ya. De hecho, aquí se acaba, porque Phillips y Perron lo que dicen es una cosa que es más o menos obvia. El modelo B incluye el modelo C. Simplemente que en el modelo B, alfa es igual a 0 para hacer el modelo C. Entonces, solo necesito dos modelos en estricto sentido. Y eso es lo que plantean Phillips y Perron. Una tercera prueba, y con esto termino la parte teórica y me voy a ir al ejemplo, es una prueba de raíz unitaria de Kawatowski, Phillips, Smith y Shin. Entonces, por eso se conoce como KPSS, ¿no? Por los. Ustedes díganle Kawatowski, el tal, ¿no? El Kawatowski y todos los demás. La prueba KPSS es una prueba bien, digamos que es una prueba bien interesante porque nos voltea la hipótesis. Si ustedes se dieron cuenta, en estas tres pruebas de red unitaria que yo he hecho, estoy asumiendo que la serie de niveles es no estacionaria. Y voy a tratar de identificar cómo cuando la diferencio la vuelvo estacionaria. Esa es la lógica que he seguido hasta este momento. Lo que plantea la prueba Kawatowski, Phillips, Smith y Shin es que ¿por qué no asumes que la serie que originalmente tienes de entrada es estacionaria? Y te pruebas como hipótesis alternativa que no lo es, ¿no? Entonces voltea la hipótesis nula. Esa es la particularidad que tiene esta prueba Kawatowski, Phillips, Smith y Shin. Entonces, el modelo que ellos plantean es muy sencillo. Dicen, bueno, asumamos que la serie es una cosa como esto, tiene una tendencia, delta t, más un componente, una variable aleatoria del tiempo, más un término de error. Donde u de t es un proceso puramente aleatorio, estacionario, ¿no? Y este componente z de t que estoy incorporando como una variable aleatoria adicional es un ruido blanco que tiene una estructura muy particular. Voy a asumir que la estructura que tiene este amigo es un proceso autorregresivo, es decir, menos 1, más un componente de puramente aleatorio. Entonces, lo que plantea la prueba KPSS se pregunta por quién es la varianza de épsilon. Si la varianza de épsilon es igual a 0, ¿eso qué implicaría? Si la varianza de epsilon es igual a 0, quiere decir que en realidad esta variable aleatoria que está acá, en realidad no es una variable, es una constante, porque su varianza que se transmite por este componente, la varianza que le transmite al proceso en realidad es 0, eso quiere decir que es una constante. En ese caso, entonces, ya se acabó. Si esto es una constante, si este elemento es una constante, entonces la serie ya era estacionaria a nivel. Si no es una constante, entonces no es estacionaria, habría que diferenciarla. Esa es como la particularidad de la prueba KPSS. Bien. No sé si tengan alguna duda hasta este punto. Bien. Vamos entonces a ver un poquito en R. Vamos a entrar ahora a R, cómo se ve esto. Bien, en R voy a seguir trabajando con el clase 16, el Markdown clase 16, que iniciamos la clase pasada. Bien. Ahora, pues, las librerías ya las conversamos la clase pasada, creo que son todas las hemos utilizado convencionalmente. Los datos también los vamos a cargar. Ya los hemos utilizado. La conversión a series de tiempo también la conversamos la clase pasada. Los gráficos también los conversamos un poquito la clase pasada, entonces ya no me voy a saltar esta parte. Las pruebas de red unitaria conversamos sobre cómo se implementa la Dirichlet.
¿ya? Entonces, digamos, voy a saltar esto muy rápido. Dickey-Fuller en niveles y Dickey-Fuller en diferencias. Ahora voy a hacer la prueba Dickey-Fuller aumentada, ¿no? Eso es lo que, en la parte en la que sí me voy a centrar ahora, ¿no? Entonces, bien, para Dickey-Fuller aumentada, si ustedes se acuerdan, la diferencia con Dickey-Fuller es que le estoy agregando un componente de autorregresivos. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿cómo determino el orden pésimo, P, de los autorregresivos que estoy incorporando a la prueba? Bien, la manera en que se suele hacer es como con reglas ya establecidas, como reglas de dedo. Y estas reglas son siempre por convención. Y acuérdense que cuando se dice por convención, quiere decir porque así lo convenimos, no porque estemos convencidos, porque hay muchas otras cosas que pueden utilizar para determinar ese orden P. Pero en general una buena regla es esta que les propongo aquí. La manera en que ustedes pueden determinar el número P de rezagos que van a utilizar para la prueba es solucionar esto, que es tomar la parte entera que resulta de multiplicar 4 por el número total de la muestra entre 100, sacar la raíz cuarta de eso y tomar la parte entera de eso. Entonces, según mis cálculos, la parte entera de esto es 4. Entonces, por eso es que utilizo 4 como rezagos. Entonces, ¿cómo cambia la estructura? Acuérdense, si se regresan un poco hacia arriba, se van a dar cuenta que la Dickey-Fuller en lax tiene 0. Me voy a regresar aquí en lax tiene 0. ¿Cómo la vuelvo Dickey-Fuller aumentada? Le agrego rezago. Entonces, le voy a agregar rezagos aquí 4. Entonces, lo voy a hacer en niveles y voy a hacer los 3 modelos que yo sé, ¿no? El modelo A con tendencia y con constante, el modelo B con constante y el modelo C sin con nada, ¿no? Bien, entonces aquí tengo el modelo, ¿no? Entonces tengo aquí la serie, rezagada un periodo, la constante, la tendencia y los 4 rezagos. Los 4 rezagos de la serie en diferencia. Entonces, ahora bien, lo que voy a hacer es observar cómo se ve la estadística, ¿no? Y al igual que la clase pasada, ¿no? Entonces, esta es la estadística T, que me interesa. ¿De dónde la obtengo? Bueno, está aquí. Esta estadística que está aquí es la misma que tengo aquí, en la estadística T. Y aquí abajo tengo los valores críticos de la tabla T de Student para pruebas de raíz unitaria de una cola. Mi recomendación es utilizar siempre el 5%. ¿Por qué? Porque es la convención. Pero algunos de ustedes podrían querer trabajar al 1%, al 2%, a la decisión de ustedes. Pero la convención es trabajar al 5%. Las pruebas, las tablas nos ofrecen estadísticos para los 3 coeficientes que son de interés en el modelo. ¿Quiénes son los 3 coeficientes? Es el coeficiente del intercepto, el coeficiente de la serie rezagada y el coeficiente de la tendencia. Estos están aquí. Primero aparece el coeficiente de la serie rezagada un periodo, luego está el de la constante y luego está el de la tendencia. Y eso que serían estos 2 coeficientes que tengo aquí también. En realidad, nosotros para evaluar la prueba de raíz unitaria solo nos fijamos en este coeficiente, porque ese es el que nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos si este valor, este estadístico T, está del lado izquierdo del valor crítico. Es una prueba de una cola, entonces debe de estar del lado izquierdo del valor crítico para poder rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula de Dickey-Fuller? Que la serie es no estacionaria. Entonces queremos rechazarla, queremos decir que sí es estacionaria. Vale, entonces verificamos si esto es menos 0.2 y me sale que en efecto estoy del lado derecho, que estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces quiero decir que lo que quiere decir es que la serie tiene raíz unitaria, por lo tanto no es estacionaria en niveles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería yo de hacer? Es tomar la diferencia, al menos en este punto. Pero voy a evaluar el modelo B y el modelo C. El modelo B, aquí igual tengo el coeficiente estimado, bueno, el T estimado de tablas, y aquí tengo el T de tablas, perdón. Aquí tengo el T estadístico y el T de tablas, perdón. Igual estoy del lado derecho, tengo que aceptar que la serie tiene raíz unitaria, entonces por lo tanto no es estacionaria. Igual lo veo para el modelo C está aquí, el T calculado y aquí está el T de tablas, sigo del lado derecho
del valor crítico. Entonces, no puedo rechazar la hipótesis nula. Lo hago en diferencias, igual, con 4 rezagos. ¿Qué pasa si le tomo diferencias a la serie? Y bueno, aquí tengo el estadístico, me sale -7, y en este punto, pues ya estoy del lado izquierdo del valor crítico. Por lo tanto, puedo concluir que una vez que diferenció la serie ya se volvió estacionaria. La serie ya era estacionaria en la primera, cuando le tomo diferencias. Entonces, bueno, mi conclusión es que bajo el modelo A, la serie se vuelve estacionaria en diferencias. Bajo el modelo B, también parece que es estacionaria, y bajo el modelo C, también lo es estacionaria. Bien, ¿qué pasa cuando aplico los 3 modelos? Es decir, la prueba de red sanitaria con los 3 modelos, y en los 3 modelos me sale que la serie es estacionaria. Una de las preguntas que a lo mejor tienen en este momento es, ¿cuál debo utilizar? ¿No? ¿Qué modelo es el que debo reportar? Bueno, mi recomendación es siempre reporten el más general, es decir, reporten el modelo A. Pero también aquí importa mucho su conocimiento del dominio. Cuando digo del dominio, me refiero a su conocimiento de la serie, ¿no? Es decir, si están trabajando con series de transporte, a lo mejor su experiencia por la información que saben de las series de transporte es que son estacionarias cuando se diferencian y se vuelven estacionarias alrededor del cero, ¿no? Supongamos que esto es lo que ustedes saben por la industria del transporte, ¿no? Entonces, a lo mejor entonces les interesaría reportar un modelo C más que un modelo A. No obstante, si no son tan expertos en el dominio y no pueden tomar una decisión así, mi recomendación siempre es reporten el modelo más general respecto del cual haya pasado la prueba. Bien, ahora vamos a ver Phillips y Perron. Phillips y Perron, si lo recordamos, es básicamente una Dickey-Fuller. La diferencia es que asume una estructura muy particular para el término de error, y la estructura que asume es que es un medias móvil. Entonces, y tiene nada más 2 modelos, modelo A y modelo B. Entonces, aquí están los 2 modelos. Entonces, el modelo A es con tendencia y el modelo B es con constante. Otra adecuación que le pueden hacer al modelo es el tipo de estadístico que evalúa, ¿no? ¿Es una Z-tau o es la otra? No la recuerdo cómo se llama, pero podemos preguntarle aquí a R. Perdón. Podemos preguntarle aquí a R cómo se llama el otro estadístico. Bien, entonces tienen 2 opciones. Pueden utilizar un Z-alfa o un Z-tau. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tipo de tabla estadística que la convención es utilizar tau, pero pueden utilizar alfa también. A veces pueden utilizar una u otra en función de si pasa o no pasa la prueba. Eso es también una posibilidad. Entonces, voy a utilizar 4 rezagos igual por la regla que ya planteé anteriormente. Estos rezagos, noten la diferencia, ya no son rezagos sobre el autorregresivo, sino son rezagos sobre el medias móvil. Entonces, evalúo el modelo. Bueno, evalúo las dos pruebas y vamos a ver qué resultados tenemos, ¿sí? Entonces, aquí tengo el valor calculado que me sale del estadístico. Bien, ahora este estadístico lo tengo que comparar con el Z-tau. Sí, lo tendré que comparar ahora con que están aquí los valores críticos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me sale -3.032. Y respecto del 5%, el valor crítico es -3.42. Por lo tanto, sigo del lado derecho del valor crítico. Entonces, estoy aceptando la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la serie es no estacionaria. Vamos a ver qué pasa en el modelo B. En el modelo B me sale como valor calculado. Y el valor crítico es este. Igual sigo del lado derecho del valor crítico. Por lo tanto, tengo que aceptar la hipótesis nula de que el proceso es no estacionario. ¿Qué pasa cuando tomo la diferencia? Cuando tomo la diferencia, aquí está el valor del estadístico que quiero evaluar.
El valor crítico es este, entonces ahora sí ya me paso del lado izquierdo del valor crítico, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es que la serie es estacionaria en su primera diferencia. Reviso el modelo B y pasa exactamente lo mismo. También podría yo aceptar la hipótesis de que la serie es estacionaria hasta que la diferencio una vez. Vamos a ver KPSS, ¿no? Y KPSS, esta es la función. Y bueno, entonces, ¿cómo distinguen qué modelo es el modelo A y el modelo B? Simplemente con el tipo. Tau es el modelo A y mu es el modelo B. Entonces, lanzamos la prueba de hipótesis para la serie de niveles y me sale que el valor de prueba es 0.485 y el crítico al 5% es 1.46, entonces estoy del lado derecho. Entonces, estoy, sí, del lado derecho, perdón. Estoy aceptando la hipótesis nula, ¿no? Y en este caso que está aquí, tengo 3.97. Estoy también aceptando la hipótesis nula, estoy del lado derecho. Y la última es diferencia. Hago lo mismo y me doy cuenta que ahora me estoy en la zona de igual al 5%. El modelo A me dice que este es el valor crítico. Estoy ahora del lado izquierdo. Y el último caso es el 0.04 y estoy ahora del lado izquierdo también del valor crítico. Bien. Y con esto quiero acabar la exposición del día de hoy.